¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Como ustedes ya saben, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos reseñas y también intentamos profundizar en esos libros que nos parecieron interesantes y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por ver el video, por tomarte esos minutos que por lo regular se han extendido más de 10, 15, llegando a los 20, pero bueno, te agradezco tu paciencia para escuchar los puntos de vista que tenemos acerca de ciertos libros, de ciertas lecturas. Y bueno, vamos a comenzar ahora con dos libros. Bueno, te lo agradezco y que bueno, estemos aquí en esta conversación de forma virtual y que nos digas tus opiniones, compartas este video, le des like y bueno, nos ayudes a llegar a más lectores, lo cual será de gran buen apoyo a este canal, este humilde canal que bueno, se va abriendo camino poco a poco, paso a paso en este a veces peleado mundo de la virtualidad y los canales de contenido. Pero bueno, tampoco es algo que nos aflija mucho, simplemente esto lo hacemos como algo para pasarla bien, para hablar de libros y bueno, compartir con todos ustedes. Pero bueno, no me extiendo más y vamos a hablar de estos dos libros, que es dos libros de este filósofo alemán conocido por muchos, Arthur Schopenhauer y El arte de tener la razón, editado por Alianza Editorial, y este volumen que es El arte de pensar, editado por Lector. Vamos a hablar brevemente de estos dos libritos del gran pensador alemán. Y bueno, y hablar de filosofía, bueno, es un tema a veces complejo porque es una acción de pensamiento, de meditación, de reflexión, de observar el mundo, de observar el comportamiento humano, de adentrarse en la psique, también estudiar la historia, la psicología, la propia literatura, bueno, todo lo que está dentro del pensamiento humano, la historia y la relación unos a otros y también con el universo y el mundo de las ideas. Bueno, entonces es un tema bastante complejo, cada quien tendrá su propia definición de la filosofía, pero sobre todo la filosofía debe ser una práctica, ¿no? Es lo que yo creo y lo creen muchos autores, pensadores y muchas personas que son lectoras de filosofía. La filosofía se practica. Y bueno, y sin embargo, parece ser que, digamos, quienes leen filosofía actualmente, tal vez de manera, digamos, no tan intencionada, se sienten superiores a los demás lectores, ¿no? Obviamente puedo equivocarme, no lo dudo, pero es posible porque se dan casos, ¿no? Parece ser que en esta actualidad las personas que leen mucho de alguna manera se sienten superiores a los demás, lo cual no debe ser así porque el acto de leer, bueno, es eso, solo leer, obviamente con las implicaciones de pensamiento que trae, de crítica, de pensamiento crítico, etcétera. Pero bueno, nada de que sentirse superiores a los seres humanos, obviamente sí, distintos, que no es lo mismo, es lo que a mí me parece. No es lo mismo sentirse superior que sentirse distinto. Bueno, y bueno, ya hablando del pensador alemán, del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, si mientras uno va leyendo sus libros, sus pensamientos, y los analiza, de alguna manera se percibe que él, Arthur Schopenhauer, se siente superior a sus semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el pensador alemán, este escritor, este filósofo, se pone, digamos, pues sí, filoso, ¿no? En sus ideas, en sus apreciaciones, en sus posturas, y bueno, arrasa con todos, incluida su propia familia, sus cercanos, sus amigos, y bueno, porque de alguna manera sus pensamientos son controversiales, polémicos, radicales en algún sentido, pero también de alta calidad de pensamiento. Se ha hecho, he leído por ahí que Arthur Schopenhauer está incluido dentro de la literatura y no propiamente de la filosofía por su manera de escribir y la manera de hacer sus propias apreciaciones de la vida, del mundo, del arte, del pensamiento, etcétera. Y bueno, y estos dos pequeños ejemplos son muestra de ello, del pensamiento del gran autor alemán. Bueno, eh, obviamente cada quien tendrá sus filósofos preferidos, ¿no? Por decirlo así. Yo me inclino mucho por la lectura de Arthur Schopenhauer y en este canal de hecho ya tenemos un video
que pueden buscar acá, donde hablamos de esa recopilación de textos que se llama Parábolas y Aforismos, si no mal recuerdo, también editado por Alianza Editorial. Y bueno, ¿qué encontramos aquí? Bueno, en el primero de ellos, El arte de pensar, obviamente es una compilación de sus textos, donde, bueno, viene dividido en distintas partes, por ejemplo, el arte de pensar, el arte de escribir y sobre la música. Y dentro de de esas divisiones, esas categorías dentro del texto, bueno, subdivide aún más y con una pluma incisiva, tajante del escritor, bueno, nos hace pensar, reflexionar sobre ese acto, ¿no? Sobre el acto de pensar, ¿no? Sobre el acto de pensar críticamente, de analizar lo que sucede en el mundo, incluso a nosotros mismos, qué pasa dentro del cerebro humano. Bueno, y Arthur Schopenhauer obviamente lo dice que es todo un arte pensar. Habla también de no dejarse influenciar por otras ideas, sino analizarlas, ¿no? Y por ejemplo, en los demás capítulos, por ejemplo, en el arte de escribir, hace un análisis, un estudio muy profundo sobre esa actividad humana que es el escribir, ¿no? Cómo se debe escribir correctamente, sin demasiados artilugios, sin inclinarse demasiado por un lenguaje barroco, preciosista, ¿no? Sino utilizar las palabras comunes de las personas y transmitir algo más profundo, ¿no? Es parte de lo que nos dice Arthur Schopenhauer en el arte de escribir y, por ejemplo, en el arte de pensar, como ya les decía, no dejarse influir, ¿no? Y de hecho, al principio, en la parte del arte de escribir, como que Schopenhauer dice, no es tan importante leer porque eso de alguna manera influencia demasiado a las personas y no los deja pensar por sí mismos. Sin embargo, mientras avanzas la lectura, te das cuenta que lo que plantea realmente es que lees, pero analizas, ¿no? Profundizas en eso, retomas lo que creas que puede ser para ti, que pueda servirte, ¿no? Que te ayude a reflexionar, a meditar y no ser fácilmente influenciable. Es más o menos de lo que plantea Arthur Schopenhauer. Habla de la metafísica en la música también y la música como un lenguaje universal. Bueno, en este caso de el arte de pensar, editado en esta sencilla editorial, bastante breve en ese sentido, de lector. Y bueno, y el siguiente, un libro también muy interesante que es El arte de tener la razón. Bueno, este libro me lo prestaron, ya lo voy a devolver porque ya lo terminé. ¿Qué plantea acá? Bueno, como su nombre lo indica, cómo tener la razón según los planteamientos de Arthur Schopenhauer, ¿no? El arte de discutir, ¿no? Y hay un término que se utiliza aquí que es hasta la apunté porque no quiero decir mal, dialéctica erística, ¿no? Que es el arte de discutir, de cómo ganar esas discusiones, de disuadir, ¿no? Al contrario, y bueno, y en este libro, en este pequeño libro, Arthur Schopenhauer se basa en algo que él llama estratagemas para, digamos, vencer al oponente, ¿no? A través de las ideas, a través de ciertos planteamientos discursivos, lingüísticos, de pensamiento, para, digamos, ganar una discusión. Sin embargo, ya cuando uno lo analiza más profundo, pues bueno, se hace ciertas preguntas, tales como si es necesario tener la razón, ¿no? En todo, o sea, si no podemos vivir sin tener la razón, porque de alguna manera el no tener la razón, pues bueno, nos golpea en el ego, ¿no? Porque eso es realmente lo que sucede cuando no llevamos la razón, pues es un golpe a nuestro ego, a nuestra autoestima, no por lo regular a las personas no les gusta estar equivocadas, ¿no? Sin embargo, creo que es un acto saludable, sano, el aceptar cuando uno se equivoca, no siempre buscar llevar la razón, sino más bien la búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso es lo que plantea la filosofía, de hecho, desde que ésta surgió en la búsqueda de la verdad. Y en esa verdad, algunas veces nosotros podemos estar equivocados. Bueno, aunque obviamente Arthur Schopenhauer, ¿no? Un gran filósofo, nos enseña el arte de tener la razón y a través de esas estratagemas. Y también este librito viene digamos, unos estudios que se llama Arthur Schopenhauer y la dialéctica, ¿no? Que analiza a distintos filósofos y posturas de pensamiento de diferentes autores y corrientes. Bueno, eso es básicamente lo que
nos plantea muy brevemente estos dos libritos interesantes de leer, de sumergirse en el pensamiento del filósofo alemán, porque ya sabemos que Arthur Schopenhauer, bueno, fue controversial, polémico, sin embargo, con una inteligencia que cautiva. Obviamente esto lo digo como lector inicial de Schopenhauer, ¿no? Alguien que te gusta adentrarse en su obra, a analizarla, ¿no? Reflexionarla, meditarla, y obviamente la influencia del pensador alemán, pues bueno, es innegable. Desde luego que leer filosofía tiende a que exista cierta influencia en quienes la leen, ¿no? En nuestra forma de pensar, por ejemplo, o en la manera de concebir al mundo, ¿no? Y sin embargo, uno también, pues como lector debe estar, digamos, alerta para no aceptar así directamente y sin pensar, no valga la expresión, aceptar ciegamente las ideas de los escritores, de los filósofos, porque sucede muchas veces que como admiramos a un filósofo, a un escritor, a una escritora, a un poeta, ¿no? Como que aceptamos inconscientemente las ideas que nos plantean y las tomamos como verdades, ¿no? Sin embargo, el mismo Arthur Schopenhauer en el arte de pensar nos dice que hay que pensar las ideas de los otros, pensar por uno mismo y llegar a la reflexión, ¿no? Y llegar también a la acción por medio del pensamiento. Bueno, esa es parte del planteamiento. Y bueno, obviamente también es verdad que muchas ideas filosóficas tratamos de implantarlas en nuestra vida, en nuestro comportamiento. No sé, las ideas estoicas, de los escépticos, etcétera, distintos movimientos que de alguna manera intentamos que permeen en nuestra propia existencia. Bueno, aunque esa obviamente ya es, perdón, decisión de cada persona. Y bueno, obviamente también Schopenhauer nos invita a ser más analítico de todas las creencias, de los pensamientos, de las posturas y de las diferentes maneras en que se entiende la sociedad y sus propias contradicciones, y también las contradicciones humanas y aquellas cosas que van atormentando a las personas a lo largo de su vida. Y bueno, pero también Schopenhauer nos enseña básicamente a cómo pensar, a cómo vivir y también a cómo estar en el mundo, ¿no? Sin vivir con tantas mortificaciones, pero el mismo pensar conlleva a eso. Bueno, obviamente recomiendo estos dos libros y los que quieran leer de Arthur Schopenhauer, un gran pensador que te hace reflexionar, analizar tantas cosas que él va planteando. Y bueno, ya para ir concluyendo, creo que Arthur Schopenhauer es como el tío anciano que nos abre los ojos ante el mundo y su influencia, ¿no? Es decir, nos invita a analizarlo, perdón, nos invita a analizarlo, eh, también a que no nos dejemos embaucar por su banalidad y que tampoco nos consuma el deseo de tener, ¿no? Recordemos esa idea de Arthur Schopenhauer del deseo, la voluntad, ¿no? De querer tener más, de obtener, porque aunque tengamos algo, siempre queremos algo más y eso nos mantiene en constante martirio, sufrimiento humano, porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, en todo sentido, material e incluso en las relaciones con nuestros semejantes, ¿no? Eso es lo que también plantea Arthur Schopenhauer, y en este mundo donde el consumismo, el tener te hace ser, ¿no? Entonces, esos planteamientos muy interesantes que aún, aunque el pensamiento de Schopenhauer tiene más de un siglo, ¿no? Creo que siguen presentes y se deben poner en práctica, sobre todo, porque la filosofía debe ser una práctica cotidiana. Eso es lo que yo creo y así me gusta compartirlo con ustedes, con mis alumnos también en clases cuando nos atrevemos a dar algunas clases de filosofía. Y bueno, y también obviamente ya para finalizar, que nos enfoquemos en pensar, porque también pensar es un arte. Y aunque nos invita a tener la razón, también es válido aceptar los diferentes pensamientos de otras personas para que esto sea como una retroalimentación y nos haga hacer crecer como seres humanos. En una sociedad, bueno, donde las diferencias parecen ser el origen de los conflictos. Más bien deberíamos ponderar la tolerancia y aceptar la diferencia, pese a que de alguna manera no podamos estar de acuerdo, ¿no? Y bueno, si los ven por ahí,
El arte de pensar y el arte de tener la razón del gran, enorme Arthur Schopenhauer, el gran tío Shopping. Bueno, ese fue el video de hoy. Gracias por ver este video. Te invito también a que nos leas. Te dejo los dos blogs. Ahí nos atrevemos con algunos escritos de artículos de opinión, de pensamiento, algún poco de ficción en el ámbito literario, pero también tenemos un blog de música que te invito cordialmente a leer, que también me regales unos minutos, porque bueno, ya me regalaste en este video 15 minutos de tu vida, tal vez provechosas, tal vez desperdiciadas. Bueno, eso lo dejo a tu criterio. Yo te lo agradezco de antemano. Ayúdame a llegar a más lectores. Compártelo con gente que le guste la literatura y también, por cierto, que tenga paciencia para aventarse estos minutos donde analizamos y nos vamos por la emoción y por todo lo que nos transmite la literatura. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio de este su confiable y honesto latido de simio. Hasta la próxima y no se olviden seguirnos y compartir y felices lecturas. Adiós.